Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a este su canal Política Exi. Corre video. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy importante para la historia colombiana. Nos vamos a adentrar a la política exterior colombiana de los años de 1974 a 1986. Debemos tener en cuenta que en la década de los 70 tuvo grandes oportunidades para los países en vía de desarrollo, donde se aprovechó de gran liquidez en los mercados financieros internacionales y se puso en marcha modelos económicos en base al endeudamiento externo. También se logró altas tasas de crecimiento enfocados al producto del petróleo y se generaron nuevos lenguajes en temas de comercio internacional. También se explicaron nuevos fenómenos y realidades en este mercado. Por otra parte, también debemos resaltar que en la política exterior de estos periodos se presentaron varias tragedias que marcaron la historia de nuestro país. También vamos a contar con la presencia de dos personajes muy importantes para esta historia. Vamos a contar con la presencia del presidente Alfonso López y el presidente Julio César Turbay. Debemos resaltar temas como Respici Milia, también la presidencia de Belisario Betancur, pero debemos tener en cuenta que en esta presidencia fue donde se marcó la mayoría de tragedias en estos periodos, ya que vamos a contar el tema del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la trágica historia que se ha tenido en cuenta a través de los años, que nunca la vamos a olvidar, que es la avalancha de Armero. Así que comencemos. Vamos a contar primero con la presencia de nuestro expresidente Alfonso López. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecido de esta gran invitación. Política Exi, ¿cómo la ven? La verdad es un gran programa. Lo veo todos los días. Y aparte porque traen grandes personajes. Bueno, me presento. Mi nombre es Alfonso López Miquelsen. Soy catedrático, diplomático, político, abogado de la Universidad del Rosario. Como ustedes también saben, vengo de una familia de políticos. Mi padre es Alfonso López Fumarejo. Y pues nací en Bogotá, en esta linda ciudad, Bogotá. Debido a que mi padre, y por el tema político también de mi padre, pues confirmo que soy del Partido Liberal, el mejor, Partido Liberal. Ahora bien, mi mandato está del año de 1974 a 1978. Para este mandato, creo una nueva era en el proceso político en Colombia. Sí, señores. ¿Por qué? Primero para contarles por qué. O sea, pasa lo siguiente. El anterior mandato estaba por un tema de unos personajes del Partido Conservador. Ya cuando entro yo, entro con el Partido Liberal. Entonces, ¿qué pasa? El último personaje que se presentó del Partido Liberal fue en el año de 1942, donde fue en el mandato de mi padre, podríamos decirlo. Entonces, en esta ya se presentan unos cambios y está, pues obviamente el cambio por el tema del partido. La gente, la población quería un cambio y por eso ganamos y gané. Ahora bien, al inicio, antes de mi mandato, yo fui un gran crítico de
del Frente Nacional. El Frente Nacional es una colación de los partidos para generar alternativas a los conflictos que se estaban presentando. Entonces, debido a esto, senté bases para la creación del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. Es importante este movimiento político, MRL, porque fue uno de los principales actividades que se presentaron en mi mandato. Yo tenía unos objetivos también, y uno también, bueno, se puede decir que mis objetivos también llevaban a regresar al reconformismo liberal. También mi política era un puente entre el Frente Nacional y las competencias en los partidos liberales. Mi política estaba basada en la política exterior, destinada a ese punto, política exterior. La verdad, acá entre nos, también lo hizo mi padre. Entonces me le copié. ¿Qué se puede hacer? Pero sí, política exterior era como mi objetivo en mi mandato. Y pues también quiero contarles que yo pues fui canciller de Carlos Lleras Restrepo. Y cuando estaba con ese cargo, yo mencioné unas palabras que pues también fueron como una base en mi mandato. Respi similia. Eso significa mirar a las demás naciones semejantes a Colombia en el grado de desarrollo, localización geográfica, herencia histórica, y cambiarle ese énfasis histórico, o como desviándolos de la parte norteamericana para buscar mayor influencia en países cercanos, que por su bajo desarrollo pueden recibir beneficios importantes de nosotros, Colombia. En mi mandato se presentaba un lema, y era mandato claro. En ese mandato diseñamos, como les comentaba anteriormente, la política exterior, y la política exterior tenía que estar de la mano de la coordinación de la política económica, y esas dos conllevaban a la ayuda o al manejo de la igualdad de oportunidades. También cerramos brechas con la relación de Colombia económicamente versus el resto del mundo. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que primero nos preparamos, nos adecuamos nuestra economía respecto a los acontecimientos que se estaban presentando de ese momento. Y la otra parte es que si disminuimos la dependencia económica, también implica que el margen de autonomía aumente con respecto a la economía internacional o mundial. Entonces, pero con todo esto, ¿qué hacemos? Con todo esto lo que queremos buscar es que la economía mejore, que la economía fluya como lo hace cualquier persona, pero entonces buscamos como tal una emancipación de la economía. También por eso, pues incluí o ayudé o impuse en el tema financiero una ayuda que fue colocar la tasa de interés inferior al valor de la inflación. Eso generó como un tipo de ahorro, ¿cierto? Entonces creamos como una sociedad o una organización llamada UPAC. La UPAC es la unidad de poder adquisitivo constante, y estaba encargada del tema de los créditos de vivienda y todo el tema de vivienda. Entonces, ¿qué pasó? Con ese ahorro que ganamos del tema de las tasas inferiores a la inflación, se generó ese ahorro y lo inducimos al tema de la construcción. Pero les soy honesto, aunque no debería decirlo, así como les dimos a ellos, si ellos no cumplían con los pagos, le quitamos la casita. Pero
yo creo que mi objetivo y también el de muchas personas que hacen el mandato político es crear o desarrollar un mercado eficiente donde disminuya la dependencia del exterior. También incluimos la tendencia a darle al ahorro un interés positivo. Se levantó los controles a los intereses de las ventas del ahorro y con respecto al UPAC realizamos más control para fomentar la competencia, todo con el tema de la búsqueda autónoma nacional. Para la parte internacional se busca generar un flujo estable de divisas en medida que se hicieran fuertes, reducirlas a las dependencias frente a las instituciones de crédito internacionales. Y se presenta algo muy importante en 1975, que es la llamada bonanza cafetera. La bonanza cafetera fue una actividad donde aumentaron los ingresos de los cafeteros y asimismo aumentó la participación de ellos mismos en el mercado mundial. Por ejemplo, el precio de la libra del café. ¿Y qué hizo todo esto? Esto permitió manejar mejor las reservas internacionales. También es bueno comentar algo de las características de mi gobierno, otros puntos importantes. Entonces, en 1975 nosotros renunciamos a los créditos presupuestados por el AID. Ese AID es una entidad del gobierno de Estados Unidos. Y eso lo hicimos en una reunión que fui allá a ese país y renunciamos. También, pues, consideramos los fondos de Estados Unidos, pero debemos tener en cuenta que por la bonanza cafetera, pues tratamos ya como de esa parte, como alejarnos de ellos. Una de las también fuertes que ingresaron a mi gobierno fue el tema de la inversión extranjera. Y se presentó como una palabra que se llama dólar petrolero, que debido a nuestras nuevas extracciones en nuevos sitios, pudimos incrementar el precio del crudo y estuvimos bien cotizados en ese momento. Colombia también marcó una diferencia en las áreas de marinas y submarinas, las cuales en la parte internacional nos hizo dar gran importancia. Y pues es que Estados Unidos, con nosotros siempre tenía una relación bilateral, pero pues bueno, sí es un punto nosotros prioritario para nosotros, siempre en el tema de las negociaciones. Pero el tema como Panamá, el tema de la IT, han generado como consecuencias en el tema de relaciones en ese momento. Ya me despido, les agradezco mucho la invitación nuevamente y espero de forma global se hayan enterado un poco de mi mandato. Una feliz tarde. A continuación tendremos la intervención de nuestro presidente Julio César Turbay. Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Julio César Turbay Ayala, político y diplomático colombiano nacido acá en Bogotá. Hoy vengo a contarles en el canal acerca de mi trayectoria por la política colombiana. Yo empecé la política a temprana edad en el Partido Liberal, donde logré ser concejal de Usme, alcalde de Girardot. Asimismo desempeñé varios cargos durante bastantes periodos. También fui congresista de la República. En 1957 me nombran ministro de Minas y Petróleos, donde me convertí en una especie de primer ministro. Proporcioné la revisión de los contratos mineros y petroleros que tenía el país en ese momento para la modernización de la industria energética y trabajé también por el retorno a una verdadera democracia. Ya fue en 1958 que el presidente Lleras me nombra ministro de Relaciones Exteriores, en el cual también desempeñó varias funciones esenciales para el país en su momento.
gracias a mi campaña política y siendo el Partido Liberal, subo como presidente de Colombia en el periodo de 1978 a 1982, en el periodo en el cual creó el Plan de Integración Nacional. Este plan de integración nacional pretendía conseguir un desarrollo más equilibrado entre las regiones del país. Esto le dio una autonomía administrativa y económica a los municipios y departamentos. Los convertía en centros más productivos, pues que era mi fin, con la construcción de obras de infraestructura. Hice énfasis también en la construcción de infraestructura eléctrica y realicé obras como la de Chibor 2, Paipa 2, la térmica de Chinú, Zipaquirá 4 y termoeléctricas de Barranquilla y Cartagena. Todo esto financiado a través del endeudamiento externo. Dentro de la política quise luchar por los derechos de Panamá, pues tratando de mantenerlo acordado y firmado dentro del acuerdo de Urrutia-Thompson. Panamá no reconocía estos derechos ya que no tenía participación en este acuerdo, pero por eso decidí seguir luchando para que los acuerdos que partían de preferencias arancelarias para paso de mercancías y paso naval y militares tuvieran preferencias a lo largo de los años. Ya fue en 1978 cuando Colombia intervino de forma activa en el conflicto nicaragüense, que ya dejaba muchísimas muertes. Así que junto con otros países de Latinoamérica formamos lo que se llamó el Pacto Andino a través de una diplomacia multilateral. En 1979 creamos el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, esto con el fin de armonizar los diferentes aspectos económicos y sociales, también con el fin de coordinar obras y acciones comunitarias pues, en el país. Ya fue en 1980, los gobernantes de la región me delegaron como su vocero frente a la Comunidad Económica Europea para adelantar las negociaciones frente a los vínculos comerciales que se iban a dar. Estreché las relaciones entre la política exterior y la política doméstica, así como la relación pues, con Estados Unidos. Como hecho destacado, en 1978, en el reinicio de la Guerra Fría, retornó a la inserción racional dependiente. Esta se caracterizaba por la búsqueda del retorno al modelo clásico de las relaciones exteriores, que ya sabemos cuál es, Res Polo. Aunque en un comienzo continuamos con algunos de los conceptos del anterior gobierno, de mi colega, en material internacional para diversificar las relaciones exteriores, pero pues lamentablemente en el segundo año de mi periodo de mandato se retomó el Res Polo. Pero pues yo siempre digo una frase y es que es una verdad indiscutible que no nos movemos en la órbita en la que Estados Unidos, la primera superpotencia mundial de Occidente, ejerce su mayor influencia. Siempre hemos sido influenciados por Estados Unidos y pues eso lo sabemos pues a lo largo de los años. Durante mi gobierno firmamos muchos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, los cuales tenían como fin crear esos instrumentos para combatir el narcotráfico que estaba siendo tan marcado en esta época en Colombia. En cuanto a otros avances significativos para la logística del país, se hicieron también carreteras como la que conectó la costa por Bucaramanga y se construyó más de la mitad de la autopista Medellín-Bogotá. Ya para finalizar mi mandato, en marzo de 1981 se firmó la Ley de Amnistía, orientada a facilitar esta entrega de ciudadanos levantados en armas, la cual no tuvo pues gran acogida. Luego en noviembre, bajo la propuesta de Lleras, se construyó la primera comisión de paz, que igual se desintegró en mayo del siguiente año. Espero les haya gustado mi intervención en este canal y nos vemos pronto. Bueno, compañeros. Y ahora vamos a hablar de la presidencia de Belisario Betancur. A él no lo pudimos traer al canal, sin embargo debemos destacar varias cosas que él hizo en su gobierno. Él nació en Ámaga el 4 de febrero de 1923. Se graduó de bachiller en 1941 y de doctor en Derecho y Economía en 1947 con la tesis
el orden público de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También recibió el grado de doctor honoris causa en Humanidades de las Universidades de Colorado y Georgetown, Washington. Fue candidato a la presidencia en 1970 y en 1978, pero finalmente, el 30 de mayo de 1982, fue elegido presidente de la República con 3.168.592 votos, hasta entonces la mayor votación en la historia del país. Siendo presidente, impulsó el Grupo de Contadores por la Paz en Centroamérica, labor que valió para el Premio Nobel de la Paz Príncipe de Asturias en España. Betancur también inició la apertura democrática en el país con la incorporación de los principales grupos y movimientos armados a la vida civil. Promovió la vivienda sin cuota inicial, la universidad abierta y a distancia, la campaña Camina, orientada a la alfabetización masiva, y la amnistía tributaria. También durante su gobierno se aprobó la ley sobre elección popular de alcaldes, reformas a los regímenes departamental y municipal, al Congreso y a la justicia, el Estatuto de Televisión, la ley de los días festivos, suprimidos o trasladados a lunes, y el nuevo Código Contencioso Administrativo. También se promulgó el Estatuto Básico de los Partidos y comenzó la explotación y exportación de carbón del Cerrejón del Norte. La emisión de los canales regionales de televisión como Teleantioquia y Telecaribe. Paralelamente a su carrera política, Betancur también ha ejercido el periodismo y la docencia. Cuando él terminó su carrera de abogado, escribió en El Colombiano, La Defensa, Jerarquía, Semana, y llegó a ser director de El Siglo, en asocio con Luis Carlos Ibáñez y Fabio Lozano Simonelli. Fundó la editorial Tercer Mundo. También fue autor de numerosos libros sobre educación y economía, política y sociología. Entre ellos se destacan Base para un Gobierno Nacional, Colombia cara a cara, El cruce de todos los caminos, El viajero sobre la tierra, El rostro anhelante, Imagen del cambio social en Colombia, A pesar de la pobreza, de la miseria a la esperanza, La ayuda externa, Desde el alma de Abedul, Despierta Colombia, Cristo del desarrollo, El muro antes cegado, Cambio de planes, Propuestas del movimiento nacional, Si se puede, El compromiso de la paz, Informe al Congreso de Colombia, El Homo sapiens se extravió en América Latina y El lenguaje como expresión de la historia de Antioquia. Ahora les voy a hablar sobre el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla hacia el año de 1984. Este fue uno de los hechos más significativos de atentado contra la justicia. El ministro Rodrigo Lara Bonilla fue político, diplomático y abogado colombiano, militante del Partido Liberal y cofundador del Nuevo Liberalismo. Nació el 11 de agosto de 1946 en Neiva y falleció el día 30 de abril de 1984 a los 37 años. Él fue asesinado a mano armada por sicarios bajo órdenes de Pablo Escobar, recibiendo 7 de 22 tiros en su cuerpo cuando se dirigía hacia su casa en Bogotá. Su muerte representó el inicio de una guerra entre el Estado colombiano y los narcotraficantes de su época. Este hecho hizo que Colombia cediera ante las presiones de Estados Unidos, agilizando así la extradición hacia el año de 1985. La crisis de endeudamiento interno terminó de acercar a la administración de Betancur a los Estados Unidos, ya que la mediación de Washington ante el FMI era fundamental para obtener los recursos que necesitaba. Cabe resaltar que el ministro Rodrigo Lara Bonilla ya había sido puesto al tanto de una orden de Escobar para asesinarlo, ya que él denunció la penetración de los narcotraficantes en la política y en los deportes de Colombia.
por información inédita de nuestras agencias de prensa internacionales aliadas, UPI, AP y AFP, pudimos ser informados de primera mano que el sicario que asesinó al ministro de Justicia colombiano recibió 2 millones de pesos a cambio de cometer el acto criminal. Ahora vamos a hablar de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, Movimiento Armado 19 de abril. Esto ocurrió un 6 de noviembre del año de 1985. Cabe destacar que un día antes de la toma, y pese a ser una jornada habitual, estaban presentes las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a miembros del Consejo de Estado. Además, ya se conocía sobre un plan para atentar contra las instalaciones. Se ignoró la orden de tener más protección en el Palacio de Justicia y la policía retiró la seguridad de las instalaciones ese día. Fue algo extraño para las personas que estaban allí. Esta petición y ruego de seguridad correspondía plenamente a la protección que requerían quienes estudiaban uno de los trámites más complejos en la época, ya que se jugaban la vida por ello. Tramitaban los procesos de extradición de los autodenominados los extraditables. Debemos tener en cuenta que los extraditables era un grupo de narcotraficantes liderados por Pablo Escobar. Él, junto a otros líderes terroristas y su ejército de sicarios y servidores, le declararon la guerra al Estado. Por otra parte, el M-19, reconocido por ser el grupo que ideó y perpetró la toma, trazó el plan para tomarse el palacio y hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancur, tras el incumplimiento de uno de los acuerdos del 24 de agosto de 1984. La Comisión de la Verdad, organismo que investiga los hechos de aquel 6 de noviembre, manifestó que el grupo Los Extraditables aprovechó este golpe que pretendía dar el M-19 y financió el operativo para aprovechar y pedir la quema de estos expedientes. Aquel miércoles el M-19, bajo el mando de Andrés Almarales, Alfonso Jaquín y Luis Otero, lideraron la operación Antonio Nariño por los derechos humanos, junto con 32 guerrilleros más. Esta toma generó rehenes, caos y la respuesta del ejército y la policía en el proceso conocido como la retoma, que originó combates que se extendieron hasta el día siguiente. El saldo de este enfrentamiento entre la guerrilla y la fuerza política dejó como resultado las imágenes que Colombia y el mundo jamás podrán olvidar: el palacio en llamas, tanques intentando ingresar a las instalaciones, el estallido de explosivos y la súplica de los magistrados retenidos para un alto fuego, 97 muertos y varios desaparecidos, consecuencias mortales de aquellas horas de pánico. También debemos resaltar las horas de horror y miedo de la retoma. El presidente Betancur se negó a negociar con el grupo subversivo y dio la orden al Plan Tricolor, dando instrucción a las autoridades de retomar el edificio y liberar a los rehenes. Cerca de 1000 soldados conformaron el grupo. El momento en el que los tanques militares entraron en el edificio, derribando todo a su paso, quedó como una de las imágenes símbolo del hecho del cual fue calificado del Holocausto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro de los recuerdos que tienen los colombianos grabando en su memoria es la voz del magistrado Alfonso Reyes Echandía, que el presidente de la República dé la orden del cese al fuego. Decía en el teléfono pidiendo el alto de las acciones y su petición fue en vano. El 13 de noviembre de 1985 a las 11 p.m., exactamente una semana después de la toma del Palacio de Justicia, tiene lugar este fatídico hecho, que es la avalancha de Armero. Este hecho fue prácticamente una crónica de una muerte anunciada,
Meses atrás, más exactamente a finales de 1984, nacieron pistas sismológicas directamente del Nevado del Ruiz, donde indicaba que este terrible hecho iba a ocurrir tarde o temprano. Por ello, se intentaron hacer diferentes simulacros, pero el ministro de Justicia ordenó que estas pistas y estos rastros de emulsiones sismológicas que existían fueran totalmente derrocadas y borradas, con el fin de no implantar miedo a la población. Esta tragedia de Armelo fue útil para el Estado porque literalmente sirvió para echarle barro y escombros a los hechos del Palacio de Justicia. Aún vive la imagen de Omaira Sánchez, la cual fue una niña de tan solo 13 años de edad, que fue enterrada bajo las cenizas y escombros de su casa, que murió frente a las cámaras rodeada de socorristas y periodistas esperando una motobomba que nunca llegó. El fallecimiento de esta niña fue el día 16 de noviembre de ese mismo año. Murió por una gangrena gaseosa con la ilusión de volver a estudiar, donde sus últimas palabras fueron, y cito: «Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza porque yo vuelva a caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre». El cuerpo malherido de esta niña, Omaira Sánchez, fue enterrado entero en el mismo lugar donde murió. Su madre no quiso que le cortaran las piernas para sacarla de allí. Con los años, la tumba de Omaira se convirtió en el centro de peregrinación de un pequeño santuario donde le hacen peticiones y le dejan ofrendas. Esta explosión del Nevado del Ruiz produjo un enorme deshielo de incremento de aguas y lodo, alcanzando casi los 45 metros. Dicha tragedia afectó a poblaciones de Guarinoco, Guaranal, Leida, Líbano, Mariquita, Murillo, Tolima y el más afectado, Armero, desapareciendo prácticamente del mapa colombiano. Esta tragedia, que es recordada como un hecho que pudo ser prevenido, como una crónica de una muerte anunciada, la falta de preparación frente al rescate contribuyó a la cantidad y numerosas víctimas que hubo en este hecho. La ineptitud de esta tragedia fue motivo de críticas a nivel mundial. En 1986 fue declarado Camposanto durante la visita del Papa Juan Pablo II de la mano del presidente Belisario Betancourt. Gracias por preferir nuestro canal y escucharnos. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's uptight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's uptight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. No te entiendo nada. No te entiendo nada. No te entiendo nada. Porque acá está el espíritu. Hola, guacala, puta pija. Hola. Este último video donde se ve un hombre alimentando a unas palomas mientras ocurría la toma del Palacio de Justicia. Él simplemente decidió hacer esta actividad mientras ocurría un caos alrededor de él. En esto se debe destacar una paradoja, ya que él alimentaba el símbolo de la paz en un acto humano mientras sacaban a los sobrevivientes que después desaparecieron. También en ese entonces dicen que fue una cortina de humo para que no se viera tan cruda la situación.
Además de esto, en ese entonces, mientras ocurría este desastre, se transmitía un partido de Millonarios como cortina de humo también para no ver la cruda realidad de nuestro país. El día de hoy, como hemos venido hablando, vamos a seguir hablando. Qué hueva. Él fue asesinado a mano armada. Tenía que llegar a un WhatsApp. Colombiano nacido en Bogotá. Hoy vengo a cantarles. En base al endeudamiento externo. Se lograron hartas. Ay, no. Vocaliza. Bueno, en ese mandato, pues ya como para... Entre ellas el desastre de Armero y el asesinato de... ¿De quién era ese man? Ay, se me olvidó. Mi lema en este mandato era mandato claro. ¿Qué pasó, mi amor hermoso? Expresidiario Belisario Betancourt. ¿Presidiario está bien dicho? ¿Pero quién es? Expresidente. ¿Está mal dicho, no? Presidiario de la cárcel. Sí, ¿cierto?